Muchas gracias. Bienvenidos a todos como director de Digitales. En primer lugar, agradecer a la ministra sus palabras y presentarnos esta mesa. Como nos dice nuestro eslogan, aceptamos el reto, el sector acepta el reto de la sociedad y también el reto de la administración, ¿no? Yo creo que en el sector digital no todos, digamos, tenemos la misma postura a esta protección del menor, ¿no? Digitales es el sector que ha firmado la propuesta de Pacto de Estado para la protección de los menores en Internet y vamos a seguir un poco colaborando con la Administración para esta protección, ¿no? Ahora mismo está el anteproyecto, seguramente vamos a hablar del anteproyecto en esta mesa, pero no quiero monopolizar, digamos, la mesa con el anteproyecto y como moderador, bueno, pues vamos a seguir un poco la pauta que teníamos fijada. Ya nos han presentado a todos. Tenemos, digamos, un elenco pues, espectacular para hablar de los retos sociales y cómo la transformación digital puede ayudar a estos retos sociales. Vamos a empezar con Vanessa, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tienen un gran reto sobre la sostenibilidad. Me gustaría, Vanessa, que nos contaras desde vuestra asociación, organización de Naciones Unidas, cómo veis que la transformación digital puede contribuir a los desafíos de la sostenibilidad, ¿no? Y en particular también una parte muy importante que entendemos que es el acceso a la información que todas las empresas y las personas tienen derecho a este acceso. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a Digitales por invitar al Pacto Mundial. Enhorabuena por el evento. Pues a ver, nosotros qué pensamos, lógicamente, que como ya se ha dicho aquí varias veces, que la digitalización es probablemente la palanca con más potencial para crear sociedades inclusivas, verdes y sostenibles actualmente. Por lo tanto, la digitalización tiene muchísimo poder, muchísima capacidad de actuación sobre todo lo que es el desarrollo sostenible, con la premisa de lo que aquí se ha dicho, que nosotros trabajamos como Pacto Mundial de la ONU para la Agenda de la Humanidad, con lo cual ese factor o esa versión de las personas, de la importancia de las personas, tiene que estar absolutamente presente. Lo que hemos observado, sobre todo en las empresas españolas, en cuanto a esta parte de sostenibilidad, es que ahora mismo, fíjate, lo que más se está utilizando es la digitalización en un sector como las energías, las utilities y más orientado incluso a los desafíos que tú decías, más orientado a los desafíos medioambientales. Y eso que ahí hay un factor también como de necesidad, ¿no? por aportar esa importancia del dato hacia cosas o desafíos que aparentemente no tienen una relación tan directa. Por ejemplo, se sabe que el 41% de los indicadores de la Agenda de Desarrollo tienen que ver con el clima y con el medio ambiente. No se está siendo capaz de medir o de gestionar por falta de información adecuada en el tema de ese seguimiento, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo lo enfocamos? Pues un poco como enfocamos todas las pautas que damos a las empresas, desde el punto de vista de mitigar los riesgos posibles y desde el punto de vista de fomentar las oportunidades y los impactos positivos. Los riesgos están situados, hasta incluso identificados, los que tienen que ver con la digitalización en concreto, incluso por el Foro Mundial, Económico Mundial, desde este año a 2 años vista, a 10 años vista, en concreto con la desinformación, con el tema de la ciberseguridad, con lo cual habría una parte muy clara que abordar desde ese punto de vista y luego una parte de oportunidades de impactar positivamente, como decía, por una parte en la parte climática medioambiental, por otra parte en lo que tú decías, el acceso a la formación, la información, que se reflejaría mucho en el objetivo de desarrollo número 4, del acceso a la formación, empoderamiento de las personas en cuanto a sus habilidades tecnológicas y digitales, pero también en cuanto al conocimiento del que está pasando a lo largo, por ejemplo, de las cadenas de suministro, por ejemplo, también qué está pasando a nivel de transparencia con la información, con el dato, que entraría mucho que ver con el ODS 16 relacionado con la transparencia y cómo las empresas llegan, las empresas a colaborar, en este caso las empresas del sector, con esa facilidad en aportar esa información transparente y homogénea. Y nosotros lo que estamos un poco intentando también es incorporar a las empresas a que utilicen esas herramientas de formación, de sensibilización digitales para empoderar a todos sus grupos de interés, desde la plantilla hasta, muy importante, los proveedores, traspasando las fronteras de allá donde trabajan las empresas. De momento sabemos que solo un 18% de las empresas españolas lo está haciendo, e intentar un poco favorecer también ese empoderamiento, capacitación en materia de sostenibilidad. Muchas gracias, Vanessa. Creo que muy interesante. Después seguimos un poco hablando sobre estos retos y cómo las empresas tienen que integrar estas tecnologías, ¿no? Yo creo que mañana tendremos muchos casos de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo pueden hacer más eficiente el uso del agua y el uso de la energía, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a continuar con Ana.
Ana, como en este caso como vicepresidenta de la Asociación Europea de Empresas de Transformación Digital, me gustaría que nos contaras cómo en vuestra asociación europea, en los objetivos de la misma, se incorporan los desafíos globales, los desafíos de la sociedad que estamos viendo desde esta mañana en este Summit de Digitales. Pues muchas gracias, Miguel. En primer lugar, agradeceros la invitación, que es una oportunidad la que se nos brinda de comentar el trabajo que estamos realizando y, sobre todo, poner el foco en los niños, las niñas y los adolescentes. Desde la Asociación Europea para la Transición Digital, nosotros entendemos que esa transición a lo digital debe de hacerse de una forma ordenada. Es decir, sí pedimos que exista un orden digital. Y para eso nosotros lo hacemos basándonos en 3 principios o valores. Entendemos que la ética, los derechos y los deberes deben de presidir esa transición a lo digital. También estamos preocupadas por mantener esos sistemas democráticos, conseguir luchar contra la desinformación y principalmente contra la manipulación, y también por ese derecho de participación de la ciudadanía, ¿no?, en todo lo que es el ámbito político. Y también trabajamos el ámbito económico, el ámbito de la industria, de la soberanía económica. Y ahí lo que defendemos es la preservación de la industria, ¿no?, y de los empleos. Y cuando yo hablo de esto me gusta hablar del informe Letta, porque uno de los objetivos que este informe transmite, ¿no?, es que lo que se tiene que hacer es potenciar el mercado único para así proteger y garantizar, sobre todo, la prosperidad de los ciudadanos europeos, ¿no? Y ahí, efectivamente, las empresas tienen muchísimo que decir. En la línea de menores, efectivamente, Digitales forma parte del pacto. Aquí he traído el pacto, que, bueno, esto comenzó hace un año exactamente. Comenzó junto con compañeros de viaje como UNICEF, con Nacho Guadix, con Save the Children, Dale una vuelta, ICEmedia, y con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos. Sin ellos, efectivamente, el empuje no hubiera sido el que tenemos, y en el que se han unido otras instituciones, y contamos con el apoyo institucional de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la Fiscalía General del Estado y del INJUVE. A día de hoy somos más de 200 adheridos, principalmente tercer sector. ¿Y por qué somos tantos? Porque existe una preocupación. La evidencia científica ha demostrado que un uso problemático del entorno digital puede generar problemas. Y aquí antes se ha estado hablando en la ponencia de la señora ministra, del presidente de Telefónica España, y aquí lo que tenemos que estar hablando es de entornos seguros y de entornos críticos. Crear ese Internet. El problema que tenemos es cuando se empieza a hablar de el uso responsable. No, señores, es el consumo responsable. El uso de Internet tiene que ser un uso seguro y crítico, principalmente con los menores. Por eso nosotros lanzamos este pacto. Y este pacto, que en el fondo son 15 medidas de consenso para trabajar esto en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y también en el ámbito de la responsabilidad de todos los agentes implicados. Y cuando hablamos de todos los agentes implicados, estamos hablando de los políticos, estamos hablando de la industria, estamos hablando de las administraciones, estamos hablando de todo. Y lo que no se puede permitir es que este problema sea trasladado a las familias, porque las familias no tienen ni recursos ni conocimientos. Por eso, bueno, hay medidas muy interesantes en el ámbito de este Pacto de Estado, que me animo a que lean y que valoren, bueno, pues su adhesión a este pacto. Y, por supuesto, también lo que quiero poner en valor es que este pacto está basado en el consenso, va más allá de cualquier interés partidista y se debe de respetar y se debe de ver de esta óptica, sin perjuicio de lo cual también tengo que decir que como esto nace de la sociedad civil,
También tengo que agradecer no solo pues al apoyo institucional de la agencia, de la CNMC, de la Fiscalía General del Estado o del INJUVE, sino que también tengo que agradecer al Ministerio de Juventud e Infancia la creación de ese comité de expertos para que hagan una valoración de la situación actual. Y también, por supuesto, de esta visibilización y, por fin, que ha llegado al ámbito político, también pues, con la presentación, aunque queda mucho trabajo por delante, del anteproyecto. Muchas gracias, Ana. La verdad es que has introducido muchos elementos muy importantes para el sector. La ética, digamos, en el desarrollo de la tecnología, la protección también de la industria. Hemos visto un poco en la pandemia lo importante que es tener una industria potente y que pueda afrontar estos retos ante cualquier problema un poco que venga de un poco de diferentes ámbitos. Has hablado del informe LETA, ¿no? Y de la necesidad de ese mercado único que el sector también está demandando para tener empresas fuertes, empresas que puedan competir a nivel internacional, ¿no? Y has introducido un poco pues, el Pacto de Estado y también el Comité de Expertos que presides también, o sea que tenemos un honor de tenerte aquí con estos dos gorros, que después seguiremos un poco hablando también con el guante que nos daba la ministra sobre el anteproyecto de ley, ¿no? Vamos a continuar con Ignacio, el presidente de Nokia, uno de nuestros asociados, que yo creo que pueda incorporar en punto de vista la posición un poco de su empresa, ¿no? Cómo Nokia afronta estos desafíos sociales y cómo está contribuyendo a estos. Ignacio. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Soy el representante en esta mesa de nuestro sector. Nokia y todo el sector en su conjunto telco, pues estamos convencidos y comprometidos con el impacto. Hablaba antes Fede esta mañana de el impacto que como sector tenemos que tener en nuestro ecosistema y en la sociedad. Desde luego, en Nokia estamos convencidos de ello y creemos que la tecnología es un medio muy bueno para contribuir a abordar los retos que como sociedad no tenemos, ¿no? Que a través de la brecha digital que tenemos que resolver, pues generan unas regiones desfavorecidas frente a otras y gracias a la tecnología pues creemos que podemos transformar la vida de las personas a mejor, ¿no? Para ello, lo primero que hace falta es, y Nokia somos una empresa especializada en este tema, tener conexión. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a finales del año pasado, más de 2.600 millones de personas carecían de una conexión de banda ancha en el mundo. Es un reto enorme y a la vez es una oportunidad, porque a través de esa conectividad con garantías y seguridad, pues podemos causar un impacto en todas esas personas en cuanto a desde lo más básico que es la reducción de la pobreza en el mundo o cosas un poquito más cercanas a nosotros. Afortunadamente en España todavía seguro que hay casos, pero en un mundo desarrollado en el que nos encontramos es menos crítico. Pero sí el acceso a una educación de calidad o a una sanidad de calidad para todos, incluso generar oportunidades de empleo. Como compañía de telecomunicaciones, pues también tenemos nuestros objetivos de responsabilidad social corporativa y en los últimos años pues, hemos hecho inversiones directas de hasta 8 millones de euros en los últimos 2 años que han tenido un impacto directo en casi 1 millón de personas en el mundo, ¿no? Y tenemos iniciativas con UNICEF, con ONU, con otras organizaciones del tercer sector, precisamente en todo el mundo para lanzar iniciativas de este estilo. Desde luego nos vienen a la cabeza casos clásicos de programas de escuelas, por ejemplo, en Senegal o en Afganistán, o actividades para introducir a los jóvenes y a las chicas en concreto en Marruecos, por ejemplo, en el mundo laboral.
Estos son programas que pretenden poner nuestro granito de arena para este objetivo, pero desde luego, como podemos generar mucho más impacto es de la mano de nuestros clientes, que son los operadores, y de nuestros partners, ¿no? Y muchas veces, además de llevar la tecnología a una actividad económica concreta o a desplegar una red para un uso con un fin económico, como mencionaba antes la ministra, aprovechamos ese esfuerzo también para dotar de una infraestructura de comunicaciones a regiones que muchas veces son desfavorecidas. Ahora, por ejemplo, pues con la adopción de la digitalización en las industrias primarias, como es la minería o la agricultura, pues hay una necesidad de dar capacidades digitales de conectividad a zonas rurales con muy poca o nula infraestructura que, además de favorecer la actividad económica, pues dan oportunidades a toda la comunidad que vive alrededor de esas estructuras, ¿no? En resumen, pues yo abogo por el aspecto positivo de la tecnología. Tenemos una oportunidad, aparte de para hacer más sostenible nuestro planeta, tener impacto en las sociedades en las cuales ponemos esta tecnología a su disposición y bueno, pues mejorar la vida de las personas. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que conecta lo que estás comentando un poco con lo que nos decía nuestro presidente al iniciar el Summit, del impacto social que pueden tener las empresas, que tenemos cada una de las empresas de digitales. Yo creo que si todos nos sumamos, pues podemos visibilizar esta parte de impacto que realmente ya estamos haciendo, ¿no? Yo creo que estás hablando un poco del despliegue de la red. Yo creo que es fundamental para llegar a esos territorios. Madrid es un buen ejemplo de despliegue, pero España es muy extensa y hay territorios rurales que todavía, digamos, pues tienen esos problemas de conectividad y se está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que España en los últimos años ha sido un referente en despliegue con esa colaboración público-privada, pero todavía tenemos mucho que avanzar, ¿no? para conseguir ese despliegue. Y también me quedo con la parte positiva, ¿no? Yo creo que con esa parte positiva vamos a preguntarle a Nacho de UNICEF, que llevan trabajando muchos años con los menores, con la infancia y analizando el impacto que tiene la tecnología en la infancia, ¿no? Me gustaría un poco, Nacho, que nos contaras en esos estudios, esas investigaciones que lleváis haciendo décadas, cuáles son un poco los elementos que destacáis de este impacto de la tecnología en la infancia y en la adolescencia. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y por haber puesto este tema como arranque de las jornadas. Me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de dar voz a los que normalmente no tienen tanta capacidad para hacer llegar su mensaje. Entonces, vaya por ahí ese agradecimiento, que no creo que es fruto más que de la responsabilidad de muchas de las compañías, como bien dice Ignacio, que estamos colaborando en muchos lugares del mundo por mejorar la situación de nuestros niños y niñas. Es difícil no emocionarse con las cosas que hemos visto antes y ver todas las posibilidades que tenemos, los retos que podemos superar gracias a la tecnología, cómo puede ser una opción de resolver cosas que en el pasado no hemos sido capaces de resolver de otra manera. Pero también, y también ligándolo con lo que decía Fede Linares en el arranque, hay que ponerle cara y ojos a estas personas que son las que no queremos dejar atrás. Y en el caso de la infancia, y vamos a hablar de nuestro país, tenemos que saber que cuando decimos esto vamos a hacerlo por la infancia, tenemos que saber cómo es la infancia en nuestro país y a qué cuestiones se enfrenta. Entonces, es importante que sepamos que tenemos unos índices de pobreza infantil que están por encima del 30 y tantos %, que la privación material severa está en torno al 10% de los hogares, que tenemos un país como Frontera Sur, que tenemos unas cuestiones de migración y de movimientos y de incorporación de personas de otros lugares que son importantes, que como problema también tenemos, que aunque se ha mejorado en los últimos tiempos, tenemos un problema de abandono escolar temprano que también lastra las oportunidades de futuro, que los índices de depresión grave o muy grave están en el torno al 15% de nuestros adolescentes y que la tasa de ideación suicida está en 1 de cada 10 aproximadamente. No quiero ser apocalíptico porque, por otro lado, creo que estamos ante la mejor generación de personas que hay en nuestro país. Han conseguido crecer en un entorno de democracia y de prosperidad, que ahora lo que tenemos que ser capaces es de darles el espacio que no es que se hayan ganado, es que se merecen, ¿no? Y el reto en el entorno digital no es ni más ni menos que hacer realidad en el entorno digital lo que son los derechos de infancia fuera del mundo digital. ¿Que en el mundo digital se expresan de otra manera?
Sí, es verdad, y hay que analizarlo, y hay que avanzar en esa conciencia de cómo son las vulneraciones y cuáles son las soluciones que se precisan. Pero no son ni más ni menos que logros que ya la Sociedad Internacional en el año 89 definió en la Convención sobre los Derechos del Niño, que debían ser el mínimo ético que le debemos a cualquier persona menor de 18 años en cualquier lugar del mundo. Y no, por eso también es muy importante esa cuestión de cooperación internacional que la Convención también nos obliga, ¿no? Mientras haya un niño en cualquier lugar del mundo que no vea cumplidos sus derechos, estamos en deuda y todos los que tenemos algo que hacer tenemos esa responsabilidad y ese deber de hacerlo. Y aquí, afortunadamente, veo mucho músculo en esa contribución a la solución. Pero para que ese músculo funcione, tenemos que identificar bien dónde apuntamos, ¿no? Y ahí, en esa precisión de cuáles son para nosotros los ángulos más importantes, vemos uno principalmente en ese impacto de la tecnología en la infancia, que está ligado a la salud y en concreto a la salud mental. Ya di algunos datos, pero es verdad, el uso temprano, intensivo y sin acompañamiento provoca daños irreparables. Y esto lo tenemos que saber. Y a lo mejor no es mi compañía la que está generando el proceso o la aplicación que más daño hace, pero somos un agente, tanto social como en el tejido industrial, que tenemos una voz. Un segundo aspecto es el de la exposición a la violencia o las cuestiones más ligadas a protección, desde el acceso de contenidos inadecuados que van a exponerles a unas situaciones graves, como la de comportamientos hacia otros iguales que pueden estar cargados de violencia, o hacia la desprotección hacia sus datos y a su privacidad a la hora de suscribir contratos abusivos o que tienen una intención secundaria lejos de sus posibilidades. Y en tercer lugar, y no menos importante, es todo lo que está relacionado con la participación infantil. La participación infantil es un derecho que tiene la infancia y que es el que menos se cumple en todas las sociedades, incluida la nuestra, porque supone considerar a los niños y niñas lo que son ciudadanos, no son personas que necesitan protección, sino que están en un estado madurativo y de aprendizaje distinto y necesitan esos espacios adecuados para participar de forma positiva. Pues bien, esa participación no será posible si la base es una información sesgada o malintencionada, lo que entendemos por las fake news o las manipulaciones. Para esto, pues evidentemente hará falta una formación, una alfabetización mediática e informacional sólida que me permita ejercer ese derecho. Entonces, al final aquí vemos que es un cóctel que se retroalimenta, que al final es verdad, si estoy mal informado en la época de la información, pues esto me va a generar una mala posición en el mundo, que va a afectar también a mi salud mental y posiblemente también a mis comportamientos hacia otros o a los comportamientos que yo recibo. Con lo cual, la tecnología impacta muchísimo, como en la vida de los adultos, pero con la diferencia de que los 8 millones y pico de niños y niñas que tenemos en nuestro país, Internet no se hizo pensando en ellos y, sin embargo, están ahí desde el primer día. Con lo cual, todo lo que está ligado a ese diseño de servicios de seguridad desde el diseño y predeterminados, pues son un paso muy importante que tenemos que hacer dentro de esa inclusividad, pero contando con un colectivo que tiene una importancia. Ya vimos a los mayores antes, ahora a los niños. Para la próxima vez espero que pueda haber niños también aquí para defender su propio punto de vista, pero bueno, nos arrogamos un poco los que estamos metidos en este punto, un poco su portavoz con toda la humildad posible y seguro que nos dejamos cosas fuera. Muchas gracias, Nacho. Me quedo un poco con esos elementos de salud mental, de protección, de privacidad, de participación, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos olvida que hay que escucharles también y que tienen que participar. Nosotros tenemos en esto reto a Lola, ¿no? Una niña de 11 años que nos ha transmitido un poco cuáles son sus inquietudes en este entorno digital, ¿no? Y también un poco en otros elementos que no hemos hablado de diferentes brechas, de la brecha del espacio de la mujer en el sector de la tecnología, ¿no? Y cómo podemos incentivar esas motivaciones y estén dentro de las niñas, ¿no? Pero muy interesante un poco el planteamiento de UNICEF y también interesante lo que estabas comentando, que hay que pensar un poco en la infancia desde el diseño hasta su uso, ¿no? Yo creo que el sector, hay muchos agentes en una cadena de valor del sector, ¿no? Yo creo que todos tenemos que contribuir a solventar, digamos, los problemas que generan los entornos digitales y también desde la Administración también es muy importante que transmitir un poco cuál es el sector, qué elementos y qué eslabones tiene el sector para poder entre todos resolver estos problemas. Vamos a hacer la segunda, vamos más o menos bien de tiempo, que nos tienen unos minutos ahí, nos están controlando. Vamos a seguir con Vanessa y yo le pediría a Vanessa, ya que tienes aquí a todo el sector digital español, ¿qué nos pedirías de cara a ese trabajo conjunto para hacer frente a los desafíos que desde Naciones Unidas, desde el Pacto Mundial, estáis trabajando cada día?
Pues a ver, desde toda la humildad, porque yo no soy experta en digitalización, pero hay mucho desafío, lógicamente, porque dado que estamos de acuerdo que el sector tiene por delante una gran potencialidad, evidentemente las posibilidades son mucho más amplias que en cualquier otro. En cualquier caso, vaya por delante que en el Pacto Mundial creemos muchísimo en el enfoque sectorial, la capacidad de trazar hojas de ruta conjuntas que aunan desafío y al mismo tiempo pueden ofrecer soluciones compartidas es fundamental para avanzar en desarrollo sostenible. Con lo cual, además de todos los desafíos comunes a cualquiera de los sectores, en lo que tiene que ver con la parte de la digitalización, yo voy a dar una serie de cosas que están sobre la mesa a nivel de la ONU y del Pacto Mundial, que creo que van dirigidas en dos pilares específicamente. Uno que tiene que ir hacia la construcción o reconstrucción de la confianza, toda la parte que tiene que ver con la digitalización, en los desafíos, pero también el entorno geopolítico, social, general, se mueve sobre la incertidumbre y creemos que en este sector es específico, mucho más claro. Entonces, todo lo que sirva para reconstruir la confianza es un desafío en el que yo creo que este sector puede trabajar mucho. Y la otra es un papel muy claro, muy relevante a nivel incluso Naciones Unidas, que tiene que ver con la cooperación estratégica y el asesoramiento técnico. Entonces, hay una serie de desafíos que están sobre la mesa dirigidos a estos dos pilares, confianza y asesoramiento técnico, que tienen que ver pues, desde con el Pacto Digital Mundial que se va a lanzar en Naciones Unidas en septiembre, en el que se llevan trabajando ya unos años para poder optimizar los beneficios de la digitalización sin abandonar la finalidad de la inclusión, todo lo que se ha hablado aquí, pues desde la brecha digital, pero sobre todo el considerar los derechos humanos como la base de trabajo, así como un órgano asesor en inteligencia artificial que se quiere también igualmente promover, basado en la cooperación entre actores públicos, pero también, por supuesto, privados, lógicamente. Y luego hay una parte muy clara también de lo que sería el asesoramiento de la capacidad técnica. La colaboración es clara, lo que pasa es que la urgencia es ahora, porque efectivamente los miedos o las amenazas que están sobre la mesa nos pueden ayudar o a avanzar o a perder un poco la batalla de eso para siempre, ¿no? Y sobre esto hay otra serie de acciones claras específicas sobre la transparencia de los datos, no solamente de los datos entendidos como informaciones, como los megabytes que se circulan, sino los datos que tienen que ver también con la transparencia de las empresas, cuántos indicadores que tienen que ver con los consumos diferentes de agua, de energía que se llevan a consumir. Y también yo creo que hay una oportunidad muy importante para este sector, que es contribuir en esa capacidad técnica a gestionar cuestiones como la eficiencia energética real, no solamente del ahorro de las emisiones, sino también del gasto energético por otro lado, y de la capacidad energética y de la basura digital. Hay un reto muy, muy claro también para poder, que tiene un concepto de desarrollo muy claro entre países ricos, países pobres, sociedades, estratos sociales, personas mayores, personas jóvenes, en los que todo, no solo es el uso, sino también el desuso de todas esas partes de este sector que es evidente, ¿no? Entonces, para mí sería confianza y asesoramiento técnico. Muchas gracias. Me quedo con la confianza, también con la transparencia y con el uso responsable del dato, ¿no? Yo creo que al final tenemos un nuevo reglamento del dato que seguramente va a cambiar mucho, incluso abre nuevos conceptos como de titularidad del dato, ¿no? y cómo se puede también aportar. Estamos aportando muchos datos, pero también a nivel empresarial, cómo se pueden optimizar esos datos también para tener un uso más eficiente de los mismos. Pues continuamos con Ana. Y le voy a pedir un poco también, teniendo aquí la ministra, tenemos la suerte de tenerla todavía, seguramente ya habéis compartido mucho debate entre vosotras, entre el comité de expertos, entre el ministerio, pero que nos adelantes un poco cuál es vuestra opinión desde la Asociación Europea del anteproyecto de ley, ¿no? Yo creo que está ahora mismo en debate y todos estamos contribuyendo a ese anteproyecto, y teniéndote aquí me gustaría un poco que nos dieras tu opinión como experta y desde la Asociación Europea de Transformación Digital. Muchas gracias, Miguel. Sí que quiero señalar y recalcar que yo vengo aquí como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Efectivamente, presido el comité de personas expertas que lidera el Ministerio de Juventud e Infancia, pero también quiero decir que ese comité es independiente, que nos han dejado libertad para trabajar. Insisto, como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, nosotros con el anteproyecto, se acaba de publicar, nosotros tuvimos acceso el pasado jueves cuando se publicó en el portal de transparencia, pues estamos preocupados. ¿Y por qué estamos preocupados? Y me vais a entender perfectamente. Pues estamos preocupados porque nosotros, desde la Asociación Europea para la Transición Digital, abogamos por la regulación de la industria para garantizar ese orden digital.
pero principalmente lo que abogamos es por la regulación de las OTTs, que son realmente las que están causando un problema a esta infancia y a esta juventud. Desgraciadamente, en el anteproyecto no se toca nada de patrones oscuros, nada de diseños persuasivos, no se toca absolutamente nada que en el fondo se puede considerar violencia digital y que es lo que está provocando esa evidencia científica de suicidios, depresiones, ansiedad, soledades, violaciones en manada, todas estas cuestiones, ¿no? Por esa libertad de contenidos que antes hablaba Nacho. Creo que hay grandes perjudicados con el anteproyecto y uno de los grandes perjudicados es el fabricante. Ojo, que yo apoyo totalmente que haya controles parentales por defectos y gratuitos, pero creo que le falta ambición a esta norma, ¿no? Ambición porque cuando se regula se tiene que ir a la raíz del problema y la raíz del problema son esas OTTs y esas prácticas desleales con los menores que están llevando a cabo. Y eso sí que se necesita regular y eso sí que se necesita poner en el anteproyecto, ¿no? o en la regulación. Yo cuando hablo con políticos, yo a los políticos lo que les pido es ambición. Ambición a la hora de regular, efectivamente, que pongan al ser humano en el centro de la regulación y que protejan para, vamos a ver, que aquí yo no soy neoludita, ni muchísimo menos, pero para que los menores puedan aprovecharse de todas las bondades y oportunidades que les ofrece la tecnología, que son muchísimas, pero estamos viendo que en ese sistema se ve afectado por determinadas prácticas y determinadas empresas. Igual que yo a los políticos le pido ambición, yo a la industria lo que le pediría es valentía, porque sabemos que hablamos de industria, pero es que no toda la industria es igual, es más, ni parecido. Entonces, todas estas empresas que están de acuerdo con la protección del menor, que ven que los causantes de estos daños es otro tipo de industria, pues sinceramente a mí lo que me gustaría es que dieran un paso adelante y que muestren esa valentía también diciendo, oye, que es que nosotros no somos así, es que nosotros os apoyamos, es que estamos a favor de eso. Y bueno, pues aquí como hoy estamos hablando de aceptar retos, pues qué mejor que a todos ustedes ofrecerles que me acepten el reto de esa valentía y que den un paso adelante para diferenciarse de realmente quienes están haciendo prácticas que no están favoreciendo al desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias, Ana. Realmente comentábamos al principio, no todos somos iguales, ¿no? Yo creo que el sector está haciendo digitales en su conjunto una gran apuesta. La Administración también. Yo creo que el anteproyecto pues aborda digamos, muchos elementos muy importantes. Es cierto que los fabricantes realmente centramos un poco en el anteproyecto, en ellos, gran parte de los factores correctores, pero realmente el origen del problema, lo ha señalado, son las OTTs y yo creo que tenemos un poco que ser ambiciosos todos para resolverlo. Nacho. Uniendo un poco a esos desafíos que nos pedís y que le comentamos a Vanessa, ¿qué brechas digitales queréis que os ayudemos, digamos, al sector también a recortar? Es tu oportunidad también un poco para pedirnos esa colaboración. Bueno, pues empezando por el final y ligando con lo que decía Ana, es el liderazgo del sector tecnológico, no que los estándares mínimos que se estén marcando sean justo para cumplir, sino que aquellas empresas que están y aquellas compañías que tienen esta visión y que no solo están resolviendo problemas a nivel local, sino que también tienen esa visión de resolución de problemas globales, den un paso adelante. Creo que hay magníficos ejemplos en la asociación y eso la sociedad ha de saberlo y ha de saber cuál es el paso que tiene. Y el que se quede en las orillas de ese marco, pues que también se conozca para no homogenizar, porque es verdad que no es, para el ciudadano no es transparente dónde empieza la responsabilidad de uno y la de otro, pero hay un trabajo importante que hacer. Pero si hablamos de esas 5 brechas rápidas también y por ajustarnos al tiempo que tenemos, sí me gustaría reconocer que ha habido cosas que no hemos hecho bien hasta ahora y que son un poco las consecuencias de las que estamos analizando.
pero que también hay soluciones. O sea, creo que el camino está claro. Por un lado, contar con los chicos y chicas, ¿vale? Si no lo digo, estaría faltando a con lo que cerré antes. Contar con su punto de vista y ver cómo los incorporamos en todas estas cuestiones. Tienen muchísimo que decir. El segundo punto, ¿cómo acompañamos a las familias? Hemos visto que no está en su mano la solución de todo, pero que tienen un factor muy importante. Hasta ahora veíamos que la participación familiar, tanto en el control de contenidos como en la orientación, es muy baja. Es verdad que eso se está revirtiendo en los últimos tiempos, pero aún así siguen necesitando herramientas y acompañamiento para entender bien los productos, para saber qué están firmando, qué consentimientos estoy dando y poder hacer esa labor. Educación, fundamental. Sin esa formación, tanto en competencia digital como en competencia ciudadana, que nosotros nos gusta ponerla junta, porque al final hemos visto ejemplos de chicos y chicas que son muy competentes digitalmente, pero que usan la tecnología para hacer daño a otros chicos, ¿vale? O sea, estaba accesible, era entendible, pero se ha usado para un fin que no. Bueno, pues construir ese marco ético compartido. Nosotros ponemos que sean los derechos de infancia, ese marco en el que, ya que la sociedad encontró un consenso y todos los países del mundo la aprobaron, que encontremos ahí un espacio en el de plantear las dudas. La tecnología que vimos antes no sabemos, nos plantea escenarios que realmente dan un poco de vértigo porque están rozando la ciencia ficción para los no muy expertos. Pues yo propongo que demos un paso atrás y veamos si ese desarrollo está haciendo daño a algún colectivo, especialmente en el caso de la infancia. Desde la normativa, tanto cumplir la que ya tenemos, que hay mucha, como ver si hace falta complementar con alguna, pero complementar también con ese cumplimiento de las obligaciones de esas normas y con las políticas públicas que lo tengan que impulsar, porque sin los recursos adecuados, pues al final estaremos un poco en un punto negativo. Y por supuesto, y por terminar, el sector empresarial. He hecho una pirámide un poco quizá de posibilidades. Como decía, es un músculo enorme. Con esta línea 5 que estamos compartiendo, pues creo que podremos tener un impacto notable. Y puede haber ejemplos muy buenos de autorregulación, puede haber ejemplos muy buenos de corregulación, pero en algunos escenarios pues habrá que regular aquellas cuestiones en las que vemos que se está haciendo un daño concreto a determinados colectivos. Muchas gracias, Nacho. Me quedo un poco con la participación, con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, con el que hemos estado reunidos. Hablaba un poco también de dar esa participación en los colegios, ¿no? Que también son un lugar muy destacado del uso de Internet. Con la educación, yo creo que tenemos nuestras empresas muchos ejemplos de cómo estamos acompañando también a padres y a familias en el uso de la tecnología. Y me quedo con el liderazgo, que voy a cerrar un poco vamos a cerrar con Ignacio, como empresa de digitales. Nos gustaría un poco que nos dieras algún caso, algún ejemplo donde se demuestre ese liderazgo y esas actuaciones que desde nuestras compañías estamos realizando para cubrir o aportar, devolver a la sociedad eso que nos da, ¿no? Pues, en primer lugar, tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Desde luego, nosotros, yo creo que gran parte de esta asociación nos dedicamos a proveer infraestructura de comunicaciones con capacidad y muy segura y con las herramientas para que los controles que tengan que ocurran, porque las redes están preparadas para ello. Pero, desde luego, hay otros agentes que tienen mucho que ver en cómo se puede usar o no usar esa tecnología, ¿no? Así que completamente de acuerdo. Y como ya estamos fuera de tiempo, yo solo daros un par de pinceladas en positivo también, porque hemos hablado mucho de juventud, de niños, pero hay otros colectivos que también suponen un reto y pueden sufrir la tecnología o beneficiarse de ella, ¿no? Y sin irnos fuera de nuestro país, pues solo 3 casos muy breves. Por un lado, nosotros en Nokia, gracias a fondos europeos de nueva generación, pues hemos trabajado, por ejemplo, con colectivos de mayores, en concreto colaborando con Cáritas en Segovia, para aplicar musicoterapia inmersiva basada en 5G y en inteligencia artificial, para mejorar la vida de mayores con problemas degenerativos tipo Alzheimer o Parkinson, por ejemplo. Es un piloto que hemos hecho recientemente. También trabajamos con colectivos de discapacitados intelectuales, colaborando con la Fundación Juan 23, aplicando de nuevo vídeo inmersivo y telepresencia para que, bueno, pues mejorar la vida de estas personas que el día a día es un reto para ellos, ¿no? Y por último, pues también otro tipo de soluciones que abordan otros de los retos que tenemos en nuestro país, como es la España vaciada, ¿no?
y hemos desarrollado en los últimos 3 años un proyecto para dar cobertura de comunicaciones inalámbricas 4G y 5G en entornos donde no existe nada, ¿no? En una zona hiperrural de Soria, pues hemos desplegado unas estaciones base que son absolutamente autónomas en temas energéticos, ecoeficientes y con la latencia y el rendimiento suficiente para permitir desarrollar las comunidades rurales gracias a la economía digitalizada de la agricultura. Así que, bueno, pues la tecnología nos puede ayudar a resolver estos retos y en la asociación pues estamos convencidos de que podemos hacerlo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ana, Vanessa, Nacho. Nos hemos pasado un par de minutos. Javier, perdona, continuamos un poco con los debates. Hacemos una foto aquí de pie, ¿no? Venga, muchas gracias.